Queridos amigos, en tal fecha como hoy, en 1875, en el Mott Memorial Hall de Nueva York, se pronunció el discurso fundacional de la Sociedad Teosófica. Cada año, en todas las ramas teosóficas del mundo, se tiene este día como una de las fechas institucionales que se celebran. Las celebramos por varias razones. Sin embargo, a mi modo de ver, el motivo a recordar no es solo la fundación como tal de nuestra sociedad, sino también y sobre todo porque con ella y con HPV al frente se hizo posible que la mente humana se abriera al concepto de fraternidad universal sin distinción de ninguna clase. El desarrollo de la fraternidad universal tiene dos vertientes. Una primera, que es personal, práctica, porque se aplica en nuestra vida diaria, y una segunda, más abstracta, que nos acerca a la primera proposición fundamental de la doctrina secreta, que postula la unidad de todas las cosas, ayudándonos a tomar conciencia de que todos somos uno. HPV fue el portal que permitió dar paso a las enseñanzas milenarias de todos los tiempos. Fue la pionera de una enorme organización espiritual que está trabajando por la humanidad desde hace 18 millones de años y que está formada por los señores de sabiduría y compasión. Ella nos ofreció esas enseñanzas recogidas en un ramillete para el que, como decía ella, había puesto el lazo que lo ataba. Blavatsky se inventó a sí misma en toda la labor que desempeñó durante los años de producción escrita. Fue la mensajera, la máquina de escribir que la gran fraternidad utilizó para comunicar a la humanidad las verdades eternas, para decirnos que ha llegado la hora de que despertemos y de que nos comprometamos a nivel personal por su causa. Con su trabajo, Blavatsky mostró el camino para descubrir más dimensiones del ser y por lo tanto del universo. Dicho esto, tal vez sería interesante echar un vistazo a algunos puntos del discurso que Olcott pronunció ese 17 de noviembre de 1875 en el Mott Memorial Hall. Aunque antes bien podríamos repasar un poco los preliminares de esta fundación, cómo se sucedieron los hechos desde París, donde Madame Blavatsky se encontraba, hasta ese 17 de noviembre. Los que conocen bien la historia ya me perdonarán, pero tal vez algunos de nuestros hermanos que se han incorporado más recientemente a nuestra sociedad no hayan tenido la oportunidad de encontrarla en los escritos. Trataré de ser breve, dando solamente unas pinceladas. Espero que sean suficientes para que les pique la curiosidad y busquen más detalles después. Así que, estando en París, Madame Blavatsky recibió la orden de su maestro de trasladarse a Nueva York. Compró el pasaje, que era de primera clase, y al ir a embarcar había una madre con sus hijos que no podía subir a bordo porque la habían estafado y había perdido los billetes y no podía ir a Nueva York donde la esperaba su marido. Estaba muy desesperada y Madame Blavatsky, en un arranque de generosidad, cambió el pasaje que tenía de primera clase para que la madre con sus hijos pudieran viajar y así viajaron los cuatro en la bodega. Una vez en Nueva York, ella se dirigió a Chittenden, que era la granja de los hermanos Eddy, donde se realizaban sesiones de espiritismo en aquella época, que era muy popular por entonces. Eh, y entra en escena Henry Steele Olcott, que trabajaba en un periódico y el redactor jefe le envió a cubrir esas sesiones espiritistas de la granja de los hermanos Eddy. Allí fue donde Blavatsky y Olcott coinciden y se conocen, y ese fue el principio de una larga amistad y de una estrechísima colaboración. Después de esto, en Nueva York, Blavatsky y Olcott se reúnen con otras personas que también están interesadas en estas cuestiones filosóficas, sobre el antiguo Egipto y otros aspectos científicos que eran actuales en aquel momento, entre los cuales estaba también William Quan Judge. En una de las reuniones, Judge
escribió en un papelito y se lo que le pasó a Blavatsky una notita que decía, ¿no sería bueno mm, crear una sociedad que estudiara estas cosas? Y ella, en la distancia, asintió con la cabeza. Después de varias reuniones para organizar esa sociedad y escogerle un nombre, al final se celebró la fundación de la Sociedad Teosófica el 17 de noviembre. Varias fueron las personas que intervinieron en esta fundación, pero destacamos esos tres nombres que ya hemos mencionado: Blavatsky, Olcott y Judge, por su relevancia en la prosecución posterior del proyecto y de la diseminación de las enseñanzas. Ahora quisiera comentar algunos pasajes del discurso inaugural de Olcott que no tiene desperdicio. Es largo, pero he sacado aquellos pasajes que me han parecido más relevantes. Olcott comienza advirtiendo que las numerosas reacciones contrarias que se van a producir o que ya se han producido, las críticas difamatorias y las protestas en contra de una sociedad que nace para hacer que las personas piensen por sí mismas en lugar de dejarse convencer por diferentes credos predicados por guías espirituales audaces y deshonestos, van a ser muy numerosas. Olcott se presenta como portavoz del movimiento y dice lo siguiente, y ahora cito literalmente. En mi alma, dice Olcott, siento que detrás de nosotros, detrás de nuestra débil organización recién nacida, se reúne un gran poder que nada puede antagonizar. Es el poder de la verdad. Y sigue diciendo, creo que somos la avanzadilla, asegurando el paso hasta que el cuerpo principal pueda subir. Siento que estamos comprometidos con una causa santa y que la verdad, ahora como siempre, es poderosa y prevalecerá. Confío en que esta sociedad será el medio de proporcionar pruebas irrefutables de la inmortalidad del alma. Y sigue diciendo, a nosotros nos corresponde moldear el presente de tal manera que genere lo que deseamos y lo que nos traerá honor. Si somos fieles a los demás y a nosotros mismos, superaremos todo obstáculo, venceremos a todo enemigo y alcanzaremos lo que todos buscamos, la paz mental que proviene del conocimiento absoluto. Si estamos divididos, si somos irresolutos, contemporizadores, etc., fracasaremos en hacer lo que ahora está a nuestro alcance, y los años futuros nos verán sin duda lamentando la pérdida de una oportunidad de oro que solo se presenta a unos pocos en una sucesión de siglos. Pero si esta sociedad se disolviera en un año, no habríamos vivido en vano. Hoy es nuestro, mañana puede serlo, pero el ayer se ha ido para siempre. En la economía de la naturaleza, un impulso, por pequeño que sea, una vez dado a la materia, es eterno. Y un acto, una vez realizado, sus consecuencias, ya sean grandes o pequeñas, deben resolverse tarde o temprano. El capricho pasajero de una mujer ha cambiado el destino de las naciones. La pronunciación de una palabra en las montañas puede traer una avalancha aplastante sobre el pueblo a sus pies. El giro de los pasos de un hombre a la derecha o a la izquierda para evitar una piedra, o para perseguir una mariposa, o para gratificar no importa qué capricho ocioso, puede alterar su vida, toda su vida, y directa o indirectamente puede resultar en consecuencias momentáneas para todo un mundo. A continuación, hace una crítica clara y feroz de los impostores,
de los espiritistas, de los católicos, de los protestantes. Y luego pasa a hacer una declaración de principios y, entre otras cosas, dice, cito, si los fundadores de la sociedad son fieles a sí mismos, se pondrán a trabajar en el estudio de las cuestiones religiosas desde el punto de vista de los pueblos antiguos. Recogerán su sabiduría, verificarán sus presuntos y supuestos descubrimientos teosóficos y contribuirán al fondo común siempre que sea de interés común. Y sigue diciendo, si entiendo el espíritu de esta sociedad, se consagra al estudio intrépido y concienzudo de la verdad y se compromete, tanto individual como colectivamente, a sufrir todo lo que se interponga en el camino. En cuanto a mí, un hombre pobre y débil, honrado mucho más allá de mis méritos en mi elección para este lugar de honor y peligro, solo puedo decir que, estén bien o mal, mi corazón, mi alma, mi mente y mi fuerza están comprometidos con esta causa y me mantendré firme mientras tenga un aliento de vida en mí, incluso si todos los demás se retiran y me dejan solo. Pero nunca estaré solo, ni la sociedad teosófica estará sola. Luego añade, si entiendo correctamente nuestro trabajo, es ayudar a liberar la mente pública de la superstición teológica y de la sumisión domesticada a la arrogancia de la ciencia. Por mucho o poco que podamos hacer, creo que difícilmente se hubiera podido esperar algo si la obra se hubiera iniciado en algún país que no ofreciera una completa libertad política y religiosa. Ciertamente habría sido inútil intentarlo si no fuera en una nación donde todas las religiones son iguales ante la ley y donde la heterodoxia religiosa no ejerce ninguna limitación sobre los derechos civiles. Y continúa Olcott diciendo, nuestra sociedad es, puedo decir, inédita. Desde los días en que los neoplatónicos y los últimos teurgos de Alejandría fueron dispersados por la mano asesina del cristianismo hasta ahora, no se ha intentado el renacimiento de un estudio de la teosofía. Y a continuación cita las fuentes históricas de la sabiduría eterna que se ha venido enseñando desde siempre y dice, cito, los neoplatónicos formaron una escuela de filosofía que surgió en Alejandría coincidiendo con el cristianismo y fue la última escuela pública de teurgia. Basó su sistema psicológico en aquellos de Pitágoras y Platón. Extrajo otra gran cantidad de la fuente primitiva de todas las religiones, los libros de Hermes y los Vedas, procedentes de Egipto y de la India respectivamente. La cábala judía coloreó el neoplatonismo en no poca medida, pues habiendo degenerado la verdadera teurgia en aquella época, y yendo los pocos adeptos que quedaban a buscar la soledad con los esenios y en India, los neoplatónicos ya no tenían acceso a los verdaderos tratados de la ciencia divina, que fueron cuidadosamente recogidos y trasladados a un lugar secreto pocos días antes de la quema de la biblioteca de Alejandría por Julio César. Por lo que tuvieron que volver a la cábala de Moisés y a los 70. El neoplatonismo estaba teñido tanto de orientalismo como de occidentalismo, y sus expositores intentaron presentar los elementos de la teosofía y la filosofía según las doctrinas primitivas de los profetas orientales, en combinación con el platonismo poético y el positivismo de Aristóteles en forma de dialéctica griega.
Sus propias doctrinas eran la doctrina oriental de la emanación, el número pitagórico de la armonía, las ideas de Platón sobre la creación y la separación del mundo de los sentidos. Un poco más adelante, Olcott habla de lo que la sociedad teosófica no es, y habla de los fenómenos espiritistas, de los fenómenos mesméricos y de los ateos atómicos, diciendo que la sociedad teosófica no tiene nada que ver con ninguno de ellos, y añade lo siguiente, y cito: no, no somos nada de eso, sino que somos simples investigadores de propósito sincero y mente imparcial, que estudian todas las cosas, prueban todas las cosas y se aferran a lo que es bueno. Y sigue diciendo: Plotino, Porfirio, Yámblico y los neoplatónicos todos trabajaron con la teurgia por separado, y en sus reuniones se transmiten mutuamente el resultado de su estudio y experiencia. Sus neófitos estaban obligados a seguir estrictamente esta regla, y todos estaban obligados a proteger y a ayudar a todo filósofo, especialmente a todo teurgo, sin importar de dónde viniera, de la que procedía o a qué escuela representaba. Los hermetistas de la Edad Media eran todos neoplatónicos y aprendieron de ellos sus doctrinas. En algunos aspectos nos parecemos a ellos, y sin embargo, ellos tenían dogmas que impartir que bajo nuestros estatutos nosotros no tenemos. Y además, todos eran creyentes en la teosofía, mientras que nosotros, con dos o tres excepciones, somos simples investigadores que emprendemos una tarea mucho más difícil que la de ellos, ya que no tenemos en nuestras manos ningún material listo para la creencia, sino que debemos crearlo nosotros mismos. Y sigue diciendo Olcott: somos de nuestro tiempo, y sin embargo, vamos algunos pasos por delante de él, aunque algunas publicaciones periódicas y panfletos, más locuaces que verdaderos, ya nos han acusado de ser reaccionarios que se alejan de la luz moderna para dirigirse a la oscuridad medieval y antigua. Buscamos, indagamos, no rechazamos nada sin razón, no aceptamos nada sin pruebas. Somos estudiantes, no maestros. Y finaliza explicando los proyectos inmediatos, prácticos que la sociedad tiene. Y cito: debemos familiarizarnos con los múltiples poderes del alma humana y probar las afirmaciones sobre la potencia de la voluntad humana. El mesmerismo, el espiritismo o la luz astral de los antiguos, que ahora se llama éter universal, y sus corrientes, todo ello nos ofrece los más amplios y fascinantes campos de exploración. En nuestras reuniones quincenales se leerán para nuestra instrucción las investigaciones y experimentos de nuestros miembros y de eminentes corresponsales de este y otros países, y se harán pruebas, experimentos y demostraciones prácticas según la ocasión. A medida que nuestros fondos lo permitan, imprimiremos y haremos circular nuestros documentos y traduciremos y reimprimiremos y publicaremos obras de los grandes maestros de la teosofía de todos los tiempos. Pero hasta que nuestros elementos, un tanto incongruentes, no se armonicen, y hasta que un interés común resulte de una mayor familiaridad con nuestro tema, no preveo que en nuestras asambleas generales seamos testigos de fenómenos teúrgicos como los exhibidos en los antiguos templos. Es tan imposible que estos resultados se obtengan sin una perfecta comunión de pensamiento, de voluntad y de deseo, como lo fue para Jesús obrar sus maravillas en Nazaret a causa de la incredulidad reinante, o para Pablo las suyas en Atenas, donde el populacho supo frenar
las sutiles corrientes que él controlaba por medio de su voluntad. Estos son algunos extractos del libro que escribió Olcott, que nos narran un poco, recogen un poco este discurso que él pronunció en el Hall de Nueva York. Esperemos que haya sido inspirador para todos y os animo a los que no conocéis todavía la historia de la fundación de la Sociedad Teosófica, que busquéis, indaguéis en los libros que están escritos sobre la historia de nuestra sociedad y estoy segura de que disfrutaréis muchísimo. Os deseo una celebración muy feliz de este día que abrió las puertas a la humanidad para esta investigación y este crecimiento espiritual interno. Muchas gracias a todos. Namaste.